En los años 80 en Durango dicen que una mujer bailó con el diablo en Semana Santa y no todos los que estaban ahí quieren hablar de lo que vieron. Era Viernes Santo y en ese tiempo había reglas que nadie podía romper. No música, no fiestas y no baile. Pero Josefina decidió ignorarlo. Había hecho un plan con sus amigas, salir, aunque fuera a escondidas. El pueblo estaba en silencio, calles vacías y luces apagadas, como si todo estuviera detenido, menos ellas. Llegaron a un salón pequeño, música baja y poca gente. Ambiente raro, pero no lo suficiente como para irse. Al principio todo fue normal. Rieron, bailaron entre ellas, hasta que él apareció. Nadie lo vio entrar, simplemente ya estaba ahí, de pie, observando. Vestía traje oscuro, impecable, zapatos brillantes, demasiado elegante para ese lugar. Y aún así, nadie dijo nada. Josefina lo notó y él la estaba viendo directamente. Caminó hacia ella sin prisa, sin mirar a nadie más. Se detuvo frente a ella y extendió la mano. ¿Bailas? Josefina dudó, pero algo en él no se podía rechazar. Aceptó y salieron a la pista. Desde el primer momento algo se sintió extraño. No estaban siguiendo la música. Ellos marcaban el ritmo. Se movían perfectamente. La gente empezó a detenerse, uno por uno hasta que todos estaban mirando. Formaron un círculo. Nadie hablaba porque algo no estaba bien. El aire cambió, se puso denso y entonces llegó el olor, un olor a azufre, fuerte, inconfundible. Josefina intentó soltarse, pero él la sostuvo, firme, sin violencia, pero sin permitirle irse. Y fue ahí cuando ocurrió. Sus pies dejaron de tocar el suelo. Primero apenas, luego más y más, hasta que ambos estaban flotando, girando lentamente en medio de la pista. Los gritos comenzaron, gente corriendo, otras paralizadas, mirando sin entender. Josefina intentó gritar, pero no podía. Bajó la mirada y lo vio. Sus pies ya no eran humanos, eran patas de cabra negras, terminadas en pezuñas. Fue en ese instante cuando todo se apagó. Las luces, la música, todo. Silencio total, oscuridad. Nadie sabe cuánto duró, pero cuando regresó la luz, él ya no estaba. Solo Josefina en el suelo, sin moverse, con la ropa quemada, la piel marcada, como si hubiera estado cerca de algo. La llevaron al hospital, quemaduras de segundo grado, sin fuego, sin explicación. Cuando despertó no quiso hablar, solo repetía lo mismo, que ese hombre no era un hombre normal. Y desde entonces en ese lugar nadie vuelve a salir en Semana Santa. Porque hay historias que la gente intenta enterrar, no porque sean mentira, sino porque nadie quiere aceptar que algo así pudo pasar. Y cuando varias personas ven lo mismo, pero deciden guardar silencio, no es coincidencia, es miedo. Después de eso muchos empezaron a respetar las reglas, al menos las que podían entender. Pero hay otras advertencias que parecen más simples, más fáciles de ignorar, como esa que dice que no te metas al río en Semana Santa, porque hay quienes lo hicieron y sintieron como algo los jalaba desde el fondo. Si alguna vez te dijeron que no te metieras a un río en Semana Santa, no era por precaución, era porque algo puede estar esperando abajo. Fui a visitar a un amigo a su pueblo, de esos lugares donde todo se detiene, no hay ruido, no hay movimiento y menos en Semana Santa. La gente se encierra temprano desde que llega. Me dijeron lo mismo. No te metas al río. No pregunté por qué, pero tampoco lo tomé en serio. Al día siguiente hacía calor y decidimos ir. Éramos tres. El camino estaba solo, demasiado tranquilo. Cuando llegamos el río se veía normal. El agua clara, sin corriente fuerte, sin nada que indicara peligro. Nos metimos, primero poco a poco, luego más, hasta que estábamos nadando. Todo bien, hasta que uno de mis amigos se detuvo, se quedó quieto, mirando hacia abajo. ¿La sientes? No entendí. ¿Qué cosa? No respondió.
solo se quedó ahí inmóvil. Y entonces gritó, un grito seco, de esos que no son de broma. Intentamos acercarnos, pero empezó a hundirse, no rápido, no como alguien que se ahoga, sino como si algo lo estuviera jalando, desde abajo, agarrándolo, sosteniéndolo. Intenté sujetarlo, alcancé su brazo, pero sentí algo más, algo frío, debajo del agua, como otra mano. Tiraba de él con fuerza, no era corriente, no había nada que lo explicara, y aún así lo estaban jalando. Me soltó, o se lo llevaron. Desapareció, así sin más. El agua volvió a quedarse tranquila, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos ahí sin movernos, sin entender. Horas después lo encontraron más abajo, atorado entre ramas. Pero eso no fue lo peor. Cuando lo sacaron tenía marcas en las piernas, como si algo lo hubiera sujetado, con dedos, marcado, clavado. Desde entonces ese río en Semana Santa lo clausuraron, porque dicen que esos días el agua no está sola. Porque el problema no es lo que ves en el agua, es lo que no puedes ver. Porque cuando algo te jala desde abajo y no hay nada ahí, entonces la pregunta no es qué pasó, sino qué más ha estado esperando. Después de eso entendí que hay cosas que no necesitan moverse para hacer daño, que pueden quedarse quietas en un solo lugar, esperando, como las imágenes religiosas, esas que en Semana Santa muchos cubren, no por tradición, sino porque dicen que si no lo haces, algo puede meterse y una vez que entra ya no es lo mismo. En Semana Santa hay gente que tapa las imágenes religiosas. Es para evitar que algo se meta en ellas. En casa de mi abuela había muchas imágenes, cristos, vírgenes, santos, en cada cuarto y en cada pared. Y cada año en Semana Santa hacía lo mismo. Las cubría, todas sin excepción. Decía que esos días no era bueno dejarlas expuestas, que algo podía entrar. Yo nunca le creí, hasta que un año no lo hicimos. Mi abuela se enfermó y nadie más en la casa le dio importancia. Las imágenes se quedaron ahí, descubiertas, viéndonos. El primer día no pasó nada, el segundo tampoco. Pero en la noche del tercero, justo en Viernes Santo, algo cambió. No fue un ruido y no fue un golpe. Fue una sensación, como si alguien estuviera en la casa, caminando muy lento, sin hacer sonido. Esa noche me desperté, no sabía por qué, pero sentía que no estaba solo. Volteé hacia la puerta y la vi, la imagen de Cristo. Pero estaba diferente, no en su lugar, sino en su expresión. No sé cómo explicarlo, pero ya no se veía igual, como si estuviera más tenso, más vivo. Me levanté pensando que era mi mente, que era la oscuridad, pero cuando me acerqué lo noté. Los ojos no estaban iguales, no miraban al frente, estaban ligeramente hacia abajo, hacia mí. Sentí un vacío en el estómago profundo. Retrocedí y fue ahí cuando escuché algo. Un sonido leve, húmedo, como si algo respirara. No venía de la casa, venía de la imagen. Me quedé congelado, sin poder moverme, sin poder apartar la mirada. Y entonces la boca se abrió. Apenas lo suficiente para dejar salir un sonido, un susurro que no entendí, pero que no era humano. Corrí. No supe cómo llegué a mi cuarto. No dormí. No volví a salir. A la mañana siguiente la imagen estaba normal, en su lugar, como siempre. Pero el ambiente no. Porque desde ese día nada y nadie quiso volver a estar solo en casa. Y lo primero que hicieron fue cubrirlas todas. Una por una, sin dejar ninguna expuesta. Porque hay cosas que están hechas para representar algo, pero eso no significa que no pueden ser usadas por otra cosa. Y si hay un momento en el que algo puede entrar, es cuando todos creen que no pasa nada. Algunas cosas caminan, salen, recorren las calles, especialmente cuando nadie está afuera, como en Semana Santa. Porque hay quienes ignoran esta advertencia y salen de noche.
y se encontraron con algo que no tenía piel y que arrastraba cadenas. No salgas de noche en Semana Santa, porque hay cosas que no deberían estar caminando. Esa noche no tenía intención de salir, pero me aburrí y decidí dar una vuelta. Eran como las 11. El pueblo estaba completamente vacío, sin música y sin gente, sin perros, solo silencio. Un silencio incómodo, de esos que se sienten. Caminé unas cuadras y todo normal, hasta que lo escuché. Un sonido metálico, lejano, arrastrándose como cadenas, raspando el suelo. Me detuve, pensé que alguien venía detrás. Volteé y nada. Seguí caminando, pero el sonido también. Más cerca, más claro, más pesado. Arrastrándose, siguiéndome. Sentí como algo no estaba bien. Mi cuerpo lo sabía, aunque mi mente no. Aceleré el paso y el sonido también. Sin cambiar el ritmo, sin correr, pero acercándose. Decidí voltear otra vez y ahí estaba. En medio de la calle, no era una persona, o no completamente. Era alto, muy delgado y su cuerpo no tenía piel. Se veía rojo, húmedo, como si estuviera expuesto, como si algo se lo hubiera arrancado. De sus brazos colgaban cadenas, largas, pesadas, que arrastraba al caminar. Pero lo peor era su cara, no tenía ojos, solo huecos, oscuros, vacíos. Y aún así sabía que me estaba mirando. Me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. Entonces di un paso. El sonido de la cadena retumbó en toda la calle. Otro paso, más cerca. Sentí como el aire se volvía pesado, como si no pudiera respirar bien. Hasta que él levantó el brazo y dejó caer la cadena. El golpe fue seco, real. Eso me hizo reaccionar. Corrí, sin mirar atrás, solo corrí. No sé cuánto, no sé cómo, pero llegué a mi casa, cerré todo, puertas, ventanas, luces apagadas, y me quedé despierto, escuchando, esperando. Pero no volvió, o eso creí, porque en la mañana, cuando abrí la ventana, lo vi. Las marcas en el suelo, líneas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Y todo llegaba justo afuera de mi casa. Hay encuentros que no terminan cuando llegas a casa. Algunos se quedan cerca, esperando. Y si algo fue capaz de seguirte hasta tu puerta, entonces tal vez no estaba pasando por ahí. Tal vez iba por ti. Después de eso pensé que lo peor ya había pasado, que mientras estuviera adentro estaba seguro. Pero no, porque hay cosas que no necesitan estar afuera, que pueden entrar. Y eso es cuando menos lo esperas, especialmente cuando decides desvelarte. Porque hay quienes dicen que en Semana Santa la parálisis del sueño no es solo eso, que esos días aprovecha. Si te desvelas en Semana Santa y te da parálisis del sueño, no asumas que es tu mente, porque hay quienes dicen que esos días no estás solo. Esa noche no tenía sueño, un Viernes Santo. No sé por qué, solo no podía dormir. Eran más de las 3 de la mañana. Todo en silencio, sin ruido afuera. El ambiente se sentía raro, como si el aire no fluyera igual. Intenté dormir, cerré los ojos y en algún momento me quedé inconsciente, pero desperté, o al menos eso estaba pensando, porque en cuanto abrí los ojos supe que algo no estaba bien. No podía moverme. Intenté levantar el brazo y nada. Intenté girar la cabeza y tampoco. Quise hablar y no pude. Parálisis del sueño. No era la primera vez, pero esta era diferente, porque no estaba solo. No lo vi al principio, lo sentí. Alguien estaba en el cuarto de pie, cerca de la cama, observándome. Mi vista estaba fija al techo, pero podía percibirlo. Su presencia, su peso. El aire volvió más denso, más pesado, como si algo estuviera encima de mí, sin tocarme. Y entonces lo escuché, respirando lento, profundo, muy cerca, demasiado cerca. Intenté moverme, gritar, despertar, pero no podía. Y fue ahí cuando logré verlo, sin girar la cabeza, solo moviendo los ojos. Una silueta, oscura, alta,
al lado de la cama, inmóvil pero viva, porque respiraba, porque estaba ahí. Y entonces se inclinó lento hacia mí, hasta quedar justo encima de mi cara. No tenía rostro, solo oscuridad, pero podía sentir que me estaba observando, que sabía que yo estaba consciente. Y entonces susurró. No entendí lo que dijo, pero se escuchó directo, como si no viniera del aire, sino dentro de mi cabeza. Sentí presión en el pecho, como si algo me aplastara, como si me hundiera. Y en ese momento pude moverme. De golpe me incorporé y encendí la luz. No había nadie, nada, el cuarto como siempre, pero no pude volver a dormir, porque el aire seguía sintiéndose igual, pesado, como si algo no se hubiera ido. A la mañana siguiente intenté convencerme de que fue un sueño, de que fue parálisis, de que no era real, hasta que vi algo en el espejo, una marca en el pecho, como si alguien hubiera presionado con fuerza. Ahora ya no me desvelo en Semana Santa, porque hay algo que parece esperar a que no puedas moverte. ¿Por qué la parálisis del sueño siempre ha tenido explicación? Tu mente, tu cuerpo, el cansancio, pero hay momentos en los que coincide demasiado. La hora, el silencio, la sensación de presencia y sobre todo eso que muchos describen igual, que no estaban solos. Y si tantas personas ven lo mismo y en las mismas fechas, entonces tal vez no es solo un sueño.